Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Espero se encuentren bien. Pues vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, pero antes de hacerlo, les pido por favor me confirmen en el chat si me pueden escuchar bien. ¿Sí me escuchan? Buen día, sí. Ok, muchas gracias. En la sesión del día de hoy vamos a continuar resolviendo, bueno, va a ser un último ejemplo relacionado con lo de mecanismos de reacción, pero antes de que inicie, pues les voy a pedir que anoten este problema en su cuaderno. Ya que lo tengan, me dicen y comenzamos con la discusión del mismo y también iniciaría la grabación. Entonces me espero a que lo tengan y ya que lo tengan me avisan, por favor. ¿Ya terminaron? Ya casi. Ok, me espero.
Ahora sí ya. Yo ya. Bueno, de cualquier manera voy a ir comentando el problema, voy a activar la grabación, ahí se va a quedar esto un ratito más por quien no haya terminado. En esta sesión vamos a continuar resolviendo algunos ejercicios relativos a los métodos de aproximación para poder deducir una ecuación cinética a partir de un mecanismo propuesto. En este ejemplo que ustedes tienen a la vista, nos refieren a la reacción de descomposición térmica de la acetona. El mecanismo de reacción que se propone está constituido por un total de 5 reacciones elementales, pero este conjunto de reacciones elementales están agrupadas en 3 categorías. Las primeras 2 reacciones corresponden a la etapa de iniciación, las siguientes 2 corresponden a lo que se conoce como la etapa de propagación y la última reacción sería lo que se conoce como la reacción de terminación. Cada una de las reacciones que aquí ustedes observan va acompañado de lo que sería la energía de activación asociada a cada reacción. Como se pueden dar cuenta, es una secuencia de reacciones por radicales libres. En la primera reacción, la molécula de la acetona forma 2 radicales, que es el metilo y el acetilo. Después, uno de los radicales que se forman en la etapa de iniciación reaccionan para formar una cantidad de radical metilo y uno de los productos finales, que es el monóxido de carbono. En la tercera reacción, el metilo que se ha formado tanto en la reacción 1 como en la 2 reacciona con parte de la acetona que no se ha consumido en la reacción, me forma otro producto final y otro radical diferente. Este radical que se forma en la tercera reacción reacciona en la cuarta reacción, forma otro radical metilo y adicionalmente un subproducto final. Y en la reacción de terminación, pues se me forma ya lo que sería este último compuesto. En el inciso A me piden plantear la ecuación total con base en este mecanismo y deducir cuál sería la constante cinética global y su relación con las constantes de velocidad individuales. Aquí me hacen hincapié en que la ecuación de velocidad debe quedar expresada en términos de las concentraciones de las especies estables. Esto quiere decir que no debe contener concentraciones de intermediarios de reacción. Tomando en cuenta cómo está propuesto el mecanismo y los 2 métodos de aproximación que hemos ya analizado, es evidente que el único método que puedo aplicar de los dos es el método de la aproximación del estado estacionario. El otro no, porque en el otro método se requería que hubiera una o más reacciones reversibles en equilibrio, precedida de una reacción lenta, y la reacción lenta tendría que estar precedida de una o más reacciones rápidas. Y aquí esto no ocurre así. Entonces, vamos a comenzar a ver cómo resolver el inciso A. El B me pide calcular la energía de activación total. Y para el inciso C, si ustedes se fijan, me piden repetir lo mismo que en el inciso A, pero haciendo una modificación al mecanismo de reacción, en el cual esta primera reacción que tengo aquí la voy a cambiar por esta reacción que tengo abajo. Ahora, ¿qué me indica la reacción por la que voy a hacer esa modificación? Bueno, como ustedes pueden observar, estoy viendo que aquí esta molécula de acetona choca con esta molécula de acetona. Y tomen en cuenta que al momento en que hay choques entre las moléculas, hay transferencia de energía cinética. Una molécula gana energía cinética a expensas de la otra que lo pierde. Entonces, de acuerdo a esta representación, nosotros entendemos que cuando las 2 moléculas chocan, una de ellas pierde energía cinética, pero la otra gana energía cinética, y esa cantidad de energía cinética que gana es necesario, perdón, es suficiente para que se rompan los enlaces y de ahí se originan estos 2 radicales, ¿no? Entonces, es básicamente la diferencia, y en este aspecto tenemos que ver si al cambiar la reacción 1 por esta, se modifica el orden de reacción y además si hay un cambio en la energía de activación.
Bueno, vamos a empezar con lo que toca a lo que es el inciso A. Primero, ¿cómo expresamos la velocidad de descomposición de la acetona? Tenemos que observar en el mecanismo de reacción en cuáles de las 5 etapas del mecanismo se consume la acetona. Y como pueden ver, se consume en la etapa 1, pero también se consume en la etapa 3. Esto quiere decir que la velocidad neta de consumo de la acetona tiene que ser la suma de la velocidad con que se consume en la etapa 1 más la velocidad con que se consume en la etapa 2. Así debe quedar expresada la ecuación. Y chequen precisamente la primera ecuación que estoy anotando es esa. Estoy diciendo aquí o estoy planteando en esta ecuación que la velocidad neta de consumo de la acetona es la suma de la velocidad con que reacciona en la reacción 1 más la velocidad con que se consume en la reacción 2. Esta es la ecuación de la velocidad neta de consumo, pero nosotros nos damos cuenta que en esta suma hay un factor común. El factor común es la acetona y la factorizo, pero a su vez factorizo K3. Más adelante se van a dar cuenta por qué factorizo K3. Lo que busqué aquí era tener esta relación K1 entre K3. Ahorita a lo mejor todavía no es evidente, pero más adelantito les voy a decir por qué se tuvo que factorizar K3 también. Ahora, esta ecuación contiene un intermediario que es una especie inestable, es altamente reactiva, y el propio enunciado del problema me dice que debe quedar en términos de concentraciones estables. Bueno, ¿cómo le hacemos para eliminar a la concentración de esta especie intermedia? Pues es aquí donde entra la aproximación del estado estacionario, o también conocida como hipótesis del estado estacionario. Acuérdense que en este método de aproximación se supone que los intermediarios de reacción son altamente reactivos, y al ser altamente reactivos, su concentración se mantiene muy pequeñita, porque al final, cuando planteas la ecuación neta para ese componente, tú asumes que de manera aproximada la velocidad con que se forma es igual a la velocidad con que se consume. Por eso su concentración se mantiene muy cercana a cero. Ahora, vean ustedes lo siguiente. El metilo se forma en la primera reacción, se forma en la segunda y se forma en la tercera. Entonces, la ecuación que yo voy a plantear debe tomar en cuenta sumar la velocidad con que se forma en la primera, la velocidad con que se forma en la segunda y la velocidad con que se forma en la tercera. Pero a su vez le tengo que restar la velocidad con que se consume en la tercera y la velocidad con que se consume en esta. Entonces se consume en las reacciones 3 y 5 y se forma en la reacción 1, 2 y 3. ¿Sí queda claro hasta aquí, compañeros? ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, a Sí, ver, copien primero esta partecita antes. Ahorita, a ver, nada más chequen aquí las ecuaciones aquí de rápido. Miren, aquí tenemos estos 3 términos son las reacciones donde se forma en la primera, en la segunda y en la cuarta. Y se consume en la tercera y en la quinta. Pero al plantear esta ecuación cinética, si ustedes se fijan, estamos introduciendo otro intermediario de reacción que viene, bueno, de hecho 2 intermediarios más, pero uno de esos intermediarios es este. Este se forma en la primera y se consume en la segunda. Y en los dos casos igualamos esto con cero. Voy a hacer una pequeña pausa para que anoten esto, y ahorita que lo tengan en su cuaderno ya le avanzo a la siguiente parte. Anótenlo, por favor.
¿Ya terminaron? No. Ok. Me sigo esperando un poquito más. Si vayan revisando bien cómo se plantean las ecuaciones, porque ahorita es el momento de que si hay alguna duda, la podamos aclarar. No tengo contemplados más ejercicios de esto porque es muy repetitivo el procedimiento. Si esto solo se entiende, pues ya cualquier mecanismo que les pongan, pues lo van a poder resolver con mucha facilidad. Pero sí ya, Sí. los demás también. No pausé la grabación. Bueno, parece que sí, entonces ya no es necesario pasar la grabación. Aquí tenemos el otro intermediario de reacción. Revisen nuevamente aquí el mecanismo. Vean, identifiquen dónde se forma y dónde se consume. Ese intermediario, si se fijan, aparece por primera vez en la reacción número 3. Se forma aquí. Entonces, si yo multiplico K3 por la concentración de los dos reactivos, pues me da la velocidad de formación. Ahora se consume en la 4 y en la 5. Entonces, K4 por la concentración del intermediario me da la velocidad de consumo en la reacción 4 y K5 por la concentración de estos dos reactivos me da la velocidad de consumo. Entonces, también planteamos la ecuación de ese intermediario y la igualamos con cero. Y como pueden ver, aquí están contempladas las tres reacciones tal como les indiqué. Primero, la etapa donde se forma, que es esta, en la reacción 3, y las dos etapas del mecanismo donde se consume, que son estas. Ya aplicamos la hipótesis de estado estacionario para los tres intermediarios de reacción. Recuerden que esta aproximación se hace para todos los intermediarios del mecanismo. Aquí teníamos tres y pues tuvimos que plantear tres ecuaciones. Ahora lo que tengo que hacer a continuación es combinar esas tres ecuaciones de manera que las ecuaciones resultantes me permitan poder reducir o relacionar a los intermediarios con especies estables. Primero tomamos la ecuación número 4, es esta que tenemos aquí a la vista. Aquí simplemente la volví a reescribir, como ustedes pueden ver. Y lo que hago es el álgebra suficiente para que yo pueda despejar la concentración de ese intermediario. Es esta. Entonces, primero, es el segundo y tercer término que tengo del lado izquierdo, los pasos positivos del lado derecho. De manera posterior, pues como aquí tengo un factor común, que es este, lo factorizo. Aquí está la factorización. Y luego este factor que tengo aquí multiplicando, lo paso dividiendo del lado contrario. Aquí estoy relacionando la concentración de este intermediario con la del metilo. ¿Qué hago después? Bueno, aquí vamos a dejar guardada esta ecuación un momento y nos vamos a ir con las ecuaciones 2 y 3. Entonces,
¿Qué vamos a hacer con estas ecuaciones? Pues como dice ahí, vamos a sumar las ecuaciones 2 y 3. Aquí las tienen a la vista. Entonces dice, ¿qué va a pasar cuando yo sumo las dos ecuaciones? De entrada, si sumo este con este, pues me va a dar dos veces esta cantidad. Pero vean que aquí voy a poder cancelar este término con este. Y eso me permite obtener una nueva ecuación donde elimino a uno de los intermediarios de reacción. Pero acuérdense que también esta concentración de este radical ya la tengo en función del metilo. Bueno, entonces, al sumar esas dos ecuaciones, aquí les estoy indicando qué es lo que me queda al momento de hacer la suma. Me queda esta ecuación. Y ya cancelé a uno de los términos que les comenté. Y lo que hago a continuación es que donde aparece, agrupo estos dos que tienen al mismo radical, que es este de aquí arriba. Y como pueden observar, hago lo siguiente. A ver, permítanme un segundo. Este lo dejo aquí. Es este otro que no tiene al intermediario CH3COCH2, lo dejo acá. Este lo paso del lado contrario. Y a continuación factorizo de este lado el radical CH3COCH2. Aquí está la factorización. Y de este otro lado, pues también tengo un factor común, que es la concentración de la acetona. Entonces factorizo concentración de acetona. Luego, a continuación, lo que hago es aquí donde tengo la concentración de este intermediario, lo sustituyo por su equivalente en términos de la ecuación número 5. Dice, aquí está la sustitución ya. Con esa sustitución que ya tenemos ahí hecha, observen que solo me quedó el radical metilo en esta ecuación como especie intermedia. Pues voy a tener que hacer el álgebra correspondiente para poder expresar el radical metilo en función de especies estables. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Bueno, primeramente, esta cantidad que aparece en el denominador la paso del lado contrario. Y aquí me quedo, si se fijan, este está de aquí. Pero también si se fijan, como la concentración de la acetona me aparece en ambos lados de la ecuación, la cancelo, por eso ya no aparece de este lado y tampoco de este lado. Ahora, desarrollo este producto de aquí y este producto de acá, ambos los voy a desarrollar. Entonces, si multiplico 2K1 por K4, pues me queda esto de aquí. Si multiplico 2K1 por K5 y la concentración del metilo, me queda este término. Si ahora multiplico menos K3 por la concentración del metilo por K4, pues me queda K3, K4 por la concentración del metilo. Y si luego ahora multiplico este por este, pues me va a quedar menos K3, K5 por la concentración del metilo al cuadrado. Del lado derecho, también desarrollo el producto. Multiplico esto por K5 y la concentración del metilo y me queda esto. Vuelvo a este producto, lo multiplico por K4 y me queda esto de aquí. Ahora, simplificamos. Vean ustedes lo siguiente. Si este término que tengo aquí lo paso del lado contrario, lo voy a poder sumar con este. Y me quedaría dos veces K3, K5. Si este término que es negativo acá lo paso, bueno, este sí se cancela. Perdón, este cancela a este. Y como aquí me quedaría un 2, aquí también me queda un 2 y aquí también me queda un 2, pues el 2 lo puedo factorizar y lo paso del lado contrario dividiendo al 0 y se elimina. Finalmente, divido ambos términos de la ecuación entre K3 y K5 con la única finalidad de lograr que el coeficiente del radical metilo al cuadrado sea 1. Si yo divido ambos lados de la igualdad entre el producto K3 K5, pues evidentemente la igualdad no se altera. Aquí este cociente se hace 1 y cancelo K5 y acá no puedo cancelar nada. Entonces la ecuación final me quedó así. Fíjense, es una ecuación cuadrática. Y pues evidentemente la tengo que resolver con una ecuación cuadrática. Y aplico la fórmula general. Entonces, la constante A
pues vale 1, por eso aquí me va a quedar 1/2, como ustedes pueden ver. La constante B vale K1 entre K3 con todo y el signo negativo. Pero al sustituir aquí el menos de la fórmula general con el menos del coeficiente K1, K3, se hace positivo. Y además, si menos K1, K3 lo elevo al cuadrado, pues el signo negativo se cancela. Y luego aquí menos 4AC, A vale 1, acuérdense, y la C es todo esto incluyendo el signo, y me queda esto de aquí. Aunque todavía no he desarrollado bien eso, pero lo que se pueden dar cuenta ustedes aquí es que el radical metilo me queda en términos de puras constantes. Al final de cuentas, esa concentración va a ser una constante. Pero vamos a las simplificaciones. Y antes de llegar a las simplificaciones, es importante, ahora sí se van a dar cuenta por qué arreglé la ecuación buscando que me quedara el cociente K1 entre K3. Para eso me tengo que ir al inicio del problema. Comparen ustedes las energías de activación de la reacción 1 y 3. Comparen esta energía de activación con esta. Fíjense, la de arriba es 84 kilocalorías y, y esta otra es 15 kilocalorías. O expresada en calorías, la primera es 84,000 y la segunda es 15,000. La primera es mucho más grande que la segunda, la primera energía de activación. Cuando vimos el concepto de energía de activación, nosotros dijimos, entre más alta es la energía de activación, más lenta es la reacción. Entre más baja es la energía de activación, la reacción es más rápida. Entonces, fíjense, si esta energía de activación es mucho más baja que esta, entonces quiere decir que esta reacción es mucho más rápida que la primera. Dicho de otra manera, el valor de K3 es muy grandote comparado con K1, porque es mucha la diferencia. Entonces, si K3 es mucho mayor que K1, vean el cociente que tengo aquí, K1 entre K3. Quiere decir que este cociente se hace muy chiquito, muy chiquito. Tiende a ser muy pequeño. Ahora revisen esta ecuación de aquí y vean lo siguiente. Como esta K1 de aquí es un valor muy pequeño con este, pues el cociente me va a dar mucho menor de la unidad. Pero si un número que es pequeño lo elevas al cuadrado, pues todavía se hace más pequeño, mucho más pequeño. ¿A dónde quiero llegar con este? Que este término de aquí lo voy a poder cancelar. Y este también. Y es ahí donde viene la simplificación. Pero eso es, mantén en cuenta las velocidades relativas de las dos reacciones. Y aquí lo que me ayuda a poder hacer esa reducción es la magnitud de las energías de activación. Entonces, fíjense, aquí hice un poquito más de álgebra para poder factorizar, pero al final de cuentas, si yo quito esos dos términos que les comenté, si quito este y quito este de aquí, que aproximo esto a cero porque es muy pequeñito, pues la ecuación se va a simplificar de manera significativa. Nada me va a quedar la raíz cuadrada de esto de acá, ¿no? Solo va a quedar eso. Y se fijan precisamente, primero aquí, a ver, aguántenme tantito porque necesito agarrar otra vez esta cosa. Entonces, fíjense, aquí también lo quito esto. Aquí también, en la ecuación cinética, me queda esto. Y les decía que la concentración de radical metilo me iba a quedar la raíz cuadrada de esto nada más. Aquí está. Ahora esto lo voy a meter aquí. ¿Y qué va a pasar? Que al momento de hacerlo, pues me va a quedar esta ecuación. A ver, aquí. Multiplico K3 por la raíz cuadrada de esto y me queda esto. Pero al final de cuentas, estas son puras constantes. Y eso le voy a llamar K, que es la constante global, y la constante global estaría definida por esta ecuación. Si al simplificar la escritura de esta ecuación meto K, pues me queda esta ecuación de aquí. ¿Cómo se dan cuenta? Como se dan cuenta, es una cinética de primer orden de acuerdo al mecanismo propuesto. Hasta aquí se entendió, compañeros. ¿Sí lo entendimos? Sí, profe. Ok, me voy a regresar para que ahora sí anoten. Nada más déjenme pausar la grabación. A ver, a partir de aquí pueden anotar.
Y ya que terminen, me avisan, por favor. Ok, David, gracias por avisarme. Los demás ya terminaron. Ok, Angélica. A ver, al menos todos ya van hasta la ecuación 5. ¿Sí? Bueno, si ya todos van hasta la ecuación 5, me desplazo hasta aquí para que le continúe.
Ok, Angélica me avisa que ya terminó. ¿Los demás también? Sí. Ok, entonces me desplazo un poquito más hacia abajo. De esta página nada más falta esto. Anótenlo, por favor. Ok, Ángel, David, gracias. Yo siempre me guío por los que responden, ya saben. ¿Falta alguien para esperar un poco más? Ya casi. Ok, Angélica, cuando acabes me avisas. ¿Ya terminaron? ¿Sí? Bueno, entonces, anoten esto también, por favor.
Cuando vayan terminando me avisan, por favor. ¿Ya todos acabaron? Ya casi. Ok. Bueno, ya la última parte antes de irnos al siguiente inciso sería esto. A ver, anoten esto, por favor. Según yo, la ecuación 8 ya la tiene. A ver, anoten eso. ¿Ya estuvo? Sí, profe. Bueno, vamos a ver lo correspondiente al inciso B. En el inciso B nos piden determinar la energía de activación de la reacción. Para ello debemos tomar en cuenta que la constante cinética global va a depender de la temperatura con base a la ecuación de Arrhenius, donde evidentemente esta energía de activación sería la energía de activación total que engloba el mecanismo de reacción, y este sería el factor de frecuencia global del mecanismo de reacción. Pero cada constante cinética que está involucrada en la ecuación que define a la constante global también depende
de la temperatura de forma similar a la ecuación de Arrhenius. Entonces, eso quiere decir que la ecuación de Arrhenius la puedo aplicar de manera individual para cada una de las etapas del mecanismo. Entonces, para la constante cinética de la reacción 1 del mecanismo, pues tendríamos factor de frecuencia asociada a la reacción 1 y energía de activación asociado a la reacción 1. Y lo mismo pasaría para la etapa 3 que tengo aquí, la etapa 4 y la etapa 5. Lo que hago a continuación es agrupar términos. Agrupo en un solo factor a todos los factores de frecuencia de las etapas 1, 3, 4 y 5. Y aprovechando propiedades de exponentes, pues en el caso de los factores que tengo en el numerador, pues se suman estos términos y se le resta esta cantidad a lo que tengo en la parte del numerador. Aquí lo tienen. Entonces, como pueden ver, aquí tengo un factor común que es RT, pero además si lo elevo a un medio, pues esto me quedaría de esta manera. Entonces, comparen esta expresión con la ecuación, con la ecuación de Arrhenius aplicada a la ecuación, aplicada a la constante cinética global. Quiere decir que esta constante global es igual a todo esto y que la energía de activación tiene que ser igual a esto de aquí. Entonces, nos queda de la siguiente manera. Ese es el factor de frecuencia y esta sería la energía de activación. Ya que deduje la ecuación para la energía de activación, de acuerdo a las expresiones que obtuvimos derivadas del mecanismo de reacción que se propone, pues simplemente sustituyo la energía de activación de cada una de las etapas, de la 1, la 3, la 4 y la 5, y eso ya me permite calcular la energía de activación. ¿Sí quedó claro, compañeros? Sí. Ok, entonces me regreso a esta parte para que la vayan anotando.
Bueno, ya tienen esta parte, me imagino. Sí, ¿verdad? Les muestro esta parte de aquí también. Ya tienen hasta aquí. Sí, profe. Bueno, para ahí ya se ve el cálculo completo. ¿Y estuvo? Sí. Ok, Ángel, David, gracias por avisarme. ¿Los demás también ya? Ya, Ok, entonces vamos a avanzar al inciso B. Deme un segundito nada más. Bien, voy a activar la grabación. El análisis del inciso B va a ser relativamente rápido porque el procedimiento es similar al inciso A. Les recuerdo que el único cambio que tenemos
es que en la secuencia de reacciones elementales que conforman el mecanismo, solo teníamos que cambiar la primera reacción y poner esta que está aquí. Y lo que queremos ver si este cambio me modifica el orden global de reacción. Obviamente que esta deducción del orden es basada en el mecanismo. Acuérdense que hay que hacer el estudio cinético y ver a qué nos lleva el estudio cinético para ver si la ecuación que se deduce con este método de aproximación pudiera parecerse a la ecuación cinética observada. Pues nuevamente aquí planteamos la ecuación cinética para la descomposición de la acetona. La acetona reacciona en la primera etapa del mecanismo, en la reacción número 1, pero también reacciona en la reacción número 3. Como ahora aquí tengo dos moléculas de la acetona, pues evidentemente al ser una reacción elemental, ahora es una reacción de segundo orden. Este término fue el que cambió, este nos queda igual. Y ahora lo que hacemos a continuación, pues es factorizar la concentración de la acetona, como lo hicimos la vez anterior. Y nuevamente factorizamos K3 también para que nos quede cociente K1, K3, como lo hicimos también la vez pasada. Entonces, esta sería la ecuación neta, pero que todavía contiene la concentración de este intermediario de reacción. Y ya saben que hay que plantear las ecuaciones de todos los intermediarios de reacción. ¿Cuál es la que va a cambiar? Pues la única que va a cambiar va a ser la ecuación del intermediario del metilo, porque ahora aquí, al formarse en la primera reacción, el exponente aquí ahora es al cuadrado. Todo lo demás queda igual. Esta ecuación no cambia, esta tampoco cambia. Entonces, acuérdense que una vez que planteamos las tres ecuaciones para los tres intermediarios y las igualamos con cero, lo que sigue a continuación es combinar las ecuaciones de manera tal que pueda eliminar los intermediarios y obtener una ecuación que me permita que la ecuación global ya no quede en función de ninguno de los radicales. Bueno, una vez más, volvemos a tomar la ecuación 4. De hecho, este paso es el mismo de atrás, porque si se fijan, aquí tomo la ecuación 4, todo esto igualado con 0. Después, aquí está, todo igualado con 0. Estos dos términos negativos los vuelvo a pasar positivos del lado contrario. Hay un factor común a esta suma, factorizo, y luego este factor lo paso dividiendo del lado contrario y ahí dejamos guardada la ecuación otra vez. Luego sumamos ecuaciones 1 y 2, igual que la vez pasada, y si se fijan aquí, al hacer la suma de las ecuaciones 1 y 2, pues nuevamente se me va a cancelar ese término con este término, ¿no? Ese se cancela. Este 2, al sumarlo, pues me va a quedar 2K1 por la concentración del acetona al cuadrado, y todos estos términos pasan igualitos. Y ya sabemos que al hacer esa suma, pues cancelamos un intermediario. Y el resultado que nos queda al final viene siendo esta ecuación. Esta ecuación de aquí. Bueno, mandamos del otro lado de la igualdad lo que tiene el radical CH3CH2, que son estos dos. Este pasa positivo y este pasa negativo al mandarlo del lado contrario. Del lado derecho factorizamos la concentración del intermediario y del lado izquierdo factorizamos la concentración de la acetona. Luego, aquí donde aparece la concentración de este intermediario, sustituimos su equivalente en términos de la ecuación 3. Aquí está la sustitución. Al hacerlo, ya la nueva ecuación otra vez me quedó en función de la concentración solo del radical metilo. Ese es el único intermediario que permanece. Pero tenemos que hacer el álgebra correspondiente todavía para simplificar. Nos va a dar una ecuación cuadrática aquí también. Entonces, como pueden ver, aquí esto que está dividiendo lo pasamos multiplicando del lado contrario. Como se pueden dar cuenta, aquí puedo sacar como factor común la acetona y cancelar con esta de aquí. Pero como este va al cuadrado, pues este ya me queda al exponente 1.
Nuevamente hay que desarrollar este producto de aquí. Cuando lo desarrollamos me da todo esto del lado izquierdo y cuando desarrollo este producto de acá me queda esto. Y luego nos vamos a las simplificaciones algebraicas. ¿Qué se me puede eliminar aquí en las ecuaciones? Pues de entrada, este cancela a este. Cuando este lo paso del lado contrario, lo voy a poder sumar con eso y por eso me queda 2k3, k5. Como ven, todos los términos contienen un 2 que puedo factorizar y pasar dividiendo del lado contrario. Si además divido ambos lados de la ecuación entre K1 y K4, para que el coeficiente del radical metilo me quede 1, y multiplico por -1 toda la ecuación final me queda así. Hay que resolver la ecuación cuadrática, lo mismo que la vez anterior. Aplico la fórmula general, factorizo en este caso la concentración de la acetona. Y vean que al hacer la simplificación algebraica, otra vez nos queda este cociente K1, K3, aquí también. Y ya habíamos dicho que como este cociente es muy pequeñito, lo puedo eliminar. Este lo elimino de aquí. Este también lo elimino de aquí. ¿Y qué me acaba quedando al final? Cuando hago la simplificación algebraica, pues me queda esto. ¿Sí? El radical metilo, fíjense ustedes en lo siguiente. Si quito este término de aquí y este de acá, cuando esto lo divido entre esto, pues me va a quedar la concentración de la acetona elevado a la 1/2. A ver, un tantito. Por eso, si ustedes ven, aquí al final estoy haciendo la sustitución. Bueno, aquí les estoy indicando que al hacer este producto, como les decía, esto me queda a la 1/2. Y entonces la expresión para el radical metilo me queda así. Y esto lo vamos a tener que sustituir en la ecuación original. Aquí nuevamente les estoy mostrando la ecuación original que teníamos al principio. Sustituyo la concentración del radical metilo en términos de la ecuación número 9. Y al hacer la simplificación, pues ahora me queda una cinética de orden 3 medios. Ya no me quedó una cinética de primer orden. Y nosotros habíamos ya comentado, con base a todos los ejemplos que hemos realizado, que el hecho de que me quede un orden fraccionario o que me pueda quedar un orden entero, pues depende de las etapas del mecanismo de reacción y de qué etapas son más rápidas o más lentas. Entonces, con esa modificación que me hicieron, pues sí cambia la cinética de la reacción porque es un orden diferente, ¿no? Y ya, si calculo la energía de activación de nuevo, pues hago el mismo procedimiento que la vez anterior. De hecho, aquí no nos cambia porque, si se fijan, el parámetro K nos queda igual que la vez anterior, entonces la energía de activación aquí no cambia, nos queda el mismo valor. Y ahí termina el inciso B. ¿Sí se entendió, compañeros? Sí la Sí. entendimos. Digo, Sí, aquí me fue profe. un poquito más rápido porque era casi lo mismo que el anterior. Y mucho de eso, y yo creo que la parte importante es el planteamiento de las ecuaciones cinéticas, ¿no? Y a partir de ahí ya pues es pura álgebra. Entonces me voy a esperar a que anoten lo de este inciso. Cuando vayan acabando me avisan, por favor.
¿Ya acabaron? Aún no, profe. Aún no. Bueno, me sigo esperando. Ahora sí ya. Bueno, me imagino que el mecanismo de reacción. Ah, no, pues me tengo que esperar porque pasamos a la siguiente página. Ya no falta nadie. Bueno, entonces aquí viene ya la siguiente parte. Anoten esto, por favor.
Ya terminaron. Ya casi. Bien, entonces vamos a ver bueno, ahí tienen esa otra parte para que le vayan avanzando. ¿Ya acabaron? Ya casi. Bien, a ver, déjenme ver.
Hasta aquí, hasta esta parte ya tienen todos. Sí. Ok. Bueno, de esta página nada más hacía falta esto. Ok, David, gracias por avisarme. Los demás también ya acabaron, porque aquí sí tengo que cambiar de página. Aún no, profe. Ok, avísenme cuando hayan acabado, por favor. ¿Ya no falta nadie? Bueno, si no, pues ya vamos a la parte casi final.
¿Ya acabaron? Hasta aquí ya, ¿verdad? Sí. ¿Sí? A ver, perdón, necesitaba abrir el Excel. Hasta aquí ya tienen. Sí, ya tienen esa parte. Sí. Ok, entonces ya nada más para que se vaya viendo la parte final.
¿Ya acabaron? ¿Sí ya estuvo? Bueno, yo creo que sí, porque no me dicen nada. Esta página nada más faltaba esa ecuación para que la vayan anotando, por favor. ¿Ya? Sí. ¿Ya acabaron, compañeros, de esta parte? Me imagino Sí, que profe. Ya casi.
Bueno, entonces creo que hasta ahí sí ya tienen, ya nada más para que se vea el cálculo final. ¿Ya acabaron? Ya. Ya. Bueno, con esto ya concluimos este tema y ya vamos a poder pasar a la siguiente unidad. Ahora déjenme ver, necesito cerrar esta diapositiva. Pues vamos a alcanzar a una pequeña introducción de lo que vamos a ver en la siguiente unidad, pero vale la pena aprovechar el tiempo para que ya en la clase presencial a partir de ahí lo pueda retomar. Bueno, pónganle como título unidad número 9 y el título de la unidad es cinética teórica. Todo lo que hemos venido repasando hasta ahorita, estas primeras 8 unidades, están relacionados con la cinética empírica y ya la parte final, pues de este programa corresponde a lo que se denomina cinética teórica. Y la parte de cinética teórica lo que busca es darle sustento teórico al comportamiento cinético de las reacciones, tomando en cuenta propiedades moleculares desde un punto de vista molecular. Y hay 3 teorías que vamos a discutir de manera general. No nos vamos a poder meter de manera tan llena a este tema porque hay elementos que en nuestra formación como ingenieros químicos no llevamos, como cosas como química cuántica, mecánica estadística, por ejemplo. A ver, entonces voy a activar la grabación para pasar, para poder iniciar con esta parte introductoria en los minutos que nos quedan. Permítame tantito que no me deja grabar. A ver, un segundito, porque esta cosa... Ok, ya. Vamos a iniciar a continuación la última unidad del programa, que es la parte de cinética teórica, en la cual revisaremos las teorías principales que buscan dar un contexto teórico desde el punto de vista molecular a la cinética de las reacciones. Y nos vamos a centrar en 3 teorías principales: la teoría de Lewis o de las colisiones,
la teoría del complejo activado y la teoría de las reacciones unimoleculares. Daremos inicio primero con lo que corresponde a la teoría de Lewis o de las colisiones para reacciones gaseosas bimoleculares. Esta teoría se basa en lo que ustedes conocen como la teoría cinética de los gases. Aquí lo que se considera en esta teoría es que para que una reacción gaseosa pueda llevarse a cabo, es necesario que las moléculas colisionen entre sí. En esta imagen les estoy mostrando el caso de dos tipos de colisión, una que se denomina colisión efectiva y otra que es una colisión no efectiva. Hemos ya señalado que las moléculas gaseosas se mueven de manera continua y en forma caótica. Y durante ese movimiento continuo y caótico, las moléculas chocan entre sí. Para que ocurra la reacción química, evidentemente los choques deben ocurrir entre las moléculas de las especies reaccionantes. Y sabemos, por lo que hemos venido comentando anteriormente, que durante el choque va a haber intercambio de energía cinética. Una molécula pierde energía a expensas de otra que gane energía. Y hemos ya comentado que para que la reacción ocurra hay ruptura de enlaces y hay formación de nuevos enlaces. Y que un enlace requiere energía para poderse romper y que la reacción ocurra. En el caso de esta primera imagen donde la colisión es no efectiva, eso implica que la energía que se intercambió entre las moléculas no fue la suficiente para que se rompieran los enlaces y por lo tanto, pues eso no me va a conducir a reacción química. Perdón, en el caso de la colisión efectiva sí me conduce a reacción química. En cambio, en la colisión no efectiva, pues lo que está sucediendo es que no se alcanza ese mínimo de energía que se requiere para que las moléculas se activen y puedan reaccionar. Ahora, esta teoría de manera muy particular considera que deben darse dos condiciones para que la reacción ocurra. La primera es la del choque y la segunda es que durante el choque se debe poseer suficiente energía para que las moléculas se activen, es decir, lo que mencioné hace un momento, se debe alcanzar la energía mínima necesaria para que los enlaces se puedan romper. Si esto no se cumple, pues simplemente la reacción no ocurre. Ahora, en el contexto de lo que es la teoría cinética de los gases, nosotros vamos a poder desarrollar una ecuación que nos permita evaluar la constante cinética y la velocidad de una reacción gaseosa bimolecular. ¿Cómo surge esto? Eso es precisamente lo que vamos a estar analizando de manera posterior. Les voy a pedir que como parte introductoria en su cuaderno anoten este texto. La imagen no es necesaria. Ahí nada más la puse para ilustrar o apoyar un poquito en lo que les estaba platicando. Anoten este texto como parte de la introducción, por favor. ¿Ya terminaron? Ya casi.
Ya, gracias. Muy bien, Ángel, David. ¿Los demás también ya acabaron? Bueno, y para continuar con esta parte introductoria, también anoten esto en su cuaderno, por favor. Les anticipo que con esto vamos a estar cerrando la sesión prácticamente y en la siguiente clase presencial el próximo lunes voy a partir de aquí y con base en esto ya vamos a ir viendo cómo se desarrollan los modelos matemáticos que surgen en esta teoría para la cinética de las reacciones gaseosas bimoleculares. ¿Ya acabaron? Ya. ¿Sí? Ya. Ok. Bueno, pues con esto vamos a concluir la sesión. Yo les agradezco mucho por haberse conectado. Esperemos que sus compañeros vean el video para que el lunes vayan al corriente y pues ya nos estaríamos reencontrando el próximo lunes. Si no hay ningún comentario de parte de ustedes, no me queda más que desearles que tengan muy buen fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos el lunes. Hasta Nos pronto. vemos, profe. Nos vemos, Adiós. profe, gracias.